Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo un tema que está dando mucho de qué hablar, porque involucra a Mert Ramazan Demir y una publicación que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. ¿Qué quiso decir Mert con ese mensaje tan directo y misterioso? ¿Quién era la persona que debía escucharlo aquella noche? Estas preguntas son las que están circulando entre los seguidores, creando una gran ola de especulaciones. Lo cierto es que la frase, que es que ojese ven y dinlesei dos, que en español significa ojalá esa noche me hubiera escuchado, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Según fuentes cercanas al actor, la publicación estuvo acompañada de una imagen en blanco y negro que reflejaba un estado emocional intenso. Una fotografía donde Mert aparecía con la mirada perdida, sin sonreír, y con una frase escrita en letras grandes. Esto no pasó desapercibido para sus millones de seguidoras, quienes inmediatamente comenzaron a preguntarse si el mensaje estaba dirigido a alguien en particular. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Una seguidora escribió, Mert, ¿a quién le hablas con tanto sentimiento? Si ella no te escuchó, aquí estamos todas para hacerlo. Otra comentó, se nota que hay una historia detrás de esas palabras, necesitamos saber la verdad. Y entre las reacciones, algunas teorías apuntaban a que el mensaje podría estar relacionado con una decepción personal en el ámbito amoroso. En un evento reciente, cuando los periodistas le preguntaron sobre esta publicación, Mert respondió con una sonrisa nerviosa, a veces uno escribe lo que siente en el momento, no todo tiene que tener un destinatario claro. Sin embargo, su tono y su lenguaje corporal parecían indicar lo contrario. Uno de los reporteros insistió, fue un mensaje para alguien especial, a lo que Mert contestó, digamos que es un recuerdo de una noche importante, cada quien lo interpretará como quiera. Las especulaciones crecieron aún más cuando algunos medios relacionaron esta frase con un encuentro que Mert habría tenido hace algunas semanas con una reconocida actriz turca, cuyo nombre ha sido mencionado insistentemente en redes, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado. Los fanáticos aseguran que aquella noche ocurrió una fuerte discusión y que lo escrito en redes podría ser un reflejo de lo sucedido. Una amiga cercana a Mert declaró en una entrevista, él estaba muy afectado después de esa noche, sentía que no lo comprendieron en algo muy importante. Publicar esa frase fue una manera de liberar lo que tenía guardado. Estas palabras no hicieron más que aumentar la curiosidad del público. El interés mediático alcanzó un punto máximo cuando varios programas de televisión dedicaron espacios completos a analizar la famosa frase de Mert. En tertulias de entretenimiento, periodistas y panelistas discutían el trasfondo emocional de las palabras, algunos afirmaban que podía tratarse de una simple estrategia de marketing para mantener viva la atención sobre él, mientras que otros aseguraban que la autenticidad de su dolor era innegable. Lo cierto es que, sea cual sea la intención, logró captar la atención del público y generar una conversación masiva. Las redes sociales siguieron funcionando como caja de resonancia. Se viralizaron videos de fanáticas recreando la posible escena de aquella noche, inventando diálogos y hasta escribiendo relatos ficticios sobre lo que pudo haber ocurrido. En plataformas como TikTok y Twitter, el hashtag #quesqueojese se convirtió en tendencia mundial, con miles de publicaciones que iban desde mensajes de apoyo hasta teorías más elaboradas. En paralelo, algunos expertos en comunicación y psicología fueron invitados a opinar sobre el impacto de este tipo de publicaciones. Una psicóloga especializada en relaciones de pareja comentó, cuando alguien escribe algo tan directo y a la vez enigmático, está buscando ser escuchado, pero también busca que la interpretación quede abierta. Eso genera intriga y mantiene a las personas conectadas al mensaje. La prensa internacional tampoco permaneció indiferente. En portales de habla hispana, se tradujo la frase y se comparó la situación con episodios similares vividos por otras celebridades. Revistas digitales de espectáculos en Latinoamérica publicaron artículos titulados El misterio detrás del mensaje de Mert Ramazan Demir, destacando la conexión emocional que logró crear con su audiencia más allá de Turquía.
No obstante, no todo fue apoyo. Hubo también voces críticas que acusaron al actor de manipular a sus seguidores con insinuaciones vagas. Algunos columnistas señalaron que dejar un mensaje sin aclaraciones posteriores era irresponsable, ya que podía alimentar rumores dañinos. Sin embargo, estas críticas parecieron tener poco peso frente a la avalancha de reacciones positivas. El equipo de representación de Mert, consciente de la magnitud del fenómeno, optó por un silencio estratégico. No emitieron comunicados oficiales ni desmintieron las especulaciones. Esta ausencia de aclaraciones solo fortaleció el halo de misterio alrededor del actor. De hecho, en entrevistas posteriores sobre otros temas, los periodistas no dejaban pasar la oportunidad de preguntarle, aunque siempre obtenían respuestas ambiguas. El efecto en su carrera fue inmediato. A las pocas semanas, aumentaron las visualizaciones de los proyectos en los que había participado y creció significativamente el número de seguidores en sus redes. Algunas marcas incluso comenzaron a contactarlo con propuestas de colaboración, conscientes del alcance global que había logrado con una sola frase. Mientras tanto, los seguidores más leales se organizaron en foros y comunidades en línea para debatir cada detalle. Analizaron la tipografía de la publicación, el ángulo de la fotografía y hasta el horario en que fue compartida, buscando pistas ocultas. Cada pequeño elemento se convirtió en materia de discusión. Con el paso de los días, el mensaje dejó de ser solo un tema de especulación amorosa y se transformó en un fenómeno cultural. Hubo quienes lo adoptaron como una expresión para hablar de arrepentimientos personales, compartiendo sus propias historias bajo el mismo hashtag. De esta manera, la frase de Mert trascendió su contexto original y se convirtió en parte de un lenguaje colectivo. Algunos músicos independientes incluso lanzaron canciones inspiradas en la publicación, utilizando frases similares en sus letras. Este eco artístico demostró hasta qué punto un mensaje breve, cargado de emoción, podía influir en distintas formas de expresión. Finalmente, lo que comenzó como una publicación enigmática se transformó en un evento mediático de gran escala. Si bien todavía no se sabe con certeza a quién iban dirigidas aquellas palabras, lo que sí está claro es que Mert Ramazan Demir logró convertir una experiencia íntima en un fenómeno compartido, mostrando una vez más el poder de la comunicación en la era digital. Y hasta aquí llegamos con este impactante tema. Si les gustó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y por supuesto escribir en los comentarios qué piensan ustedes, ¿a quién iba realmente dirigido ese mensaje? ¿Creen que Mert se animará algún día a decirlo con todas sus palabras? Los leo en los comentarios, hasta la próxima.